Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Este 5 de noviembre tenemos la presencia de la doctora Sara Morales Ojeda, quien nos hablará sobre el webinario con el tema titulado Estudios de largo plazo con enfoque a nivel de paisaje. Doctora Sara, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, Deneb. Buenas tardes a todos los que estén viendo esto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben la dinámica que tenemos dentro del webinario. La doctora Sara va a dar una breve charla sobre el tema que escogió y a partir de ahí ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios en el chat de la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y estas dudas, comentarios y sugerencias las iremos abordando al final de la participación de la doctora Sara Morales. También les invitamos a seguir nuestras diferentes redes sociales como son LinkedIn, la página web www.lanresc.mx, nuestra página de YouTube en donde esta información puede estar compartida en caso de que no hayan podido ver esta presentación en vivo. Bueno, pues me voy a permitir presentar a la doctora Sara Morales Ojeda. Ella realizó la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán y posteriormente cursó la maestría en Biología Marina y también el doctorado en Ciencias Marinas en el CIMBESTAB IPN en la Unidad de Mérida. Posteriormente fue postdoctorante en el proyecto de la Secretaría de Energía de la CENER relativo a la vulnerabilidad de pastos marinos ante estresores de origen antrópico, incluyendo derrames petroleros. Ella forma parte del Laboratorio de Producción Primaria del CIMBESTAB desde el 2002 y actualmente también apoya a los observatorios costeros del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en el tema de índice trófico TRIX. Sus intereses se han enfocado a investigaciones de ecología marina y costera que atienden a problemáticas ambientales de la costa de Yucatán, con el enfoque de conectividad relacionando y midiendo el impacto de las actividades de tierra adentro en la función y estructura de los ambientes costeros. También ha participado en la elaboración de proyectos de monitoreo de variables ecológicas y biológicas asociadas a humedales costeros, incluyendo monitoreo de diferentes sitios. Hasta el momento ha realizado diversas publicaciones en revistas científicas y también capítulos de archivo. Ha participado como docente impartiendo temas selectos a nivel de licenciatura y maestría y como consultor privado en temas relativos a la calidad de agua y ecosistemas de costeros de carbono azul. Doctora Sara Morales Ojeda, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y en el momento que quiera podemos comenzar con su presentación. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Deneb. Yo les voy a hablar sobre los estudios de largo plazo con enfoque a nivel de paisaje. Tengo un problema técnico, no puedo pasar las diapositivas. Ahí está. Ok. Actualmente se conoce que aproximadamente el 50% de los ecosistemas han sido transformados y es por el hombre, y esto ha modificado sustancialmente la composición y los procesos ecológicos. Por ejemplo, aquí en esta foto podemos ver cómo era Cancún, que es un sitio muy turístico y muy, pues muy conocido, cómo era, por ejemplo, en los 80s y cómo es ahora, o bueno, cómo era en 2008, y si pusiera una foto de ahora, pues sería mucho más diferente. Cuando hablamos del enfoque de paisaje, no nos estamos refiriendo a tener un estudio de los componentes por separado, sino nos referimos a hacer un estudio conjunto, o sea, holístico, donde existen varios especialistas en diferentes campos y pueden integrarse en un solo objeto de interés. La importancia de la ecología de paisaje reside en que aporta este marco de integración entre factores, por ejemplo, en suelos, vegetación, clima, incluyendo a aspectos humanos como demografía,
salud, etc. Entonces, esto hace que sea factible esta visión en conjunto de los ecosistemas. Principalmente, o sea, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿qué es lo que queremos saber? Pues la transformación del ecosistema en el espacio y tiempo. Entonces, ¿a través de qué o cómo vamos a abordar esto? Pues a través de ver la variabilidad en la estructura, la variabilidad en la función y a escalas relevantes. Se considera que un estudio es a largo plazo, en general, cuando se lleva más de 5 años, cuando la escala temporal es mayor a 5 años. Los estudios estos ecológicos y ambientales a largo plazo son herramientas para identificar y comprender la dinámica del sistema influenciado por factores antrópicos y naturales. Por ejemplo, en esta figura del Dr. Mas de 2014, podemos ver que los diferentes componentes o las diferentes interacciones que ocurren a nivel de paisaje, que pueden ser desde lo que es individuo, o sea, hay una jerarquización que ocurre desde individuo hasta regiones biogeográficas, ocurren en diferentes espacios, dimensiones de espacio y dimensiones de tiempo. O sea, los diferentes procesos que interactúan o que definen un paisaje, como son los aspectos geológicos, edafológicos, fisiológicos y bioquímicos, igual, o sea, tienen diferentes tiempos de espacio y tiempo en los que podemos observar estos procesos. Entonces, este tipo de estudios nos ayuda a informar, por ejemplo, la gestión y las respuestas políticas, sustenta con datos, enfoques efectivos para mitigar, adaptarse a cambios, nos da información que nos ayuda a poder proteger la biodiversidad, para proteger las funciones de los ecosistemas y así salvaguardar los servicios ecosistémicos. Y también vincula el desarrollo social con la salud del ecosistema. Entonces tenemos que los estudios ecológicos y ambientales a largo plazo son esenciales para poder caracterizar el cómo y el por qué la naturaleza está cambiando. O sea, nos ayudan a comprender cómo se da la regulación de los procesos, el funcionamiento de las comunidades ecológicas, identificar patrones biológicos y también poder identificar la variabilidad ambiental y poderla luego vincular con algún proceso externo, por ejemplo, alguna transformación antrópica. O sea, definitivamente, mientras más tiempo se estudia un sitio, más información se genera sobre la biodiversidad, sobre la relación con el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios que se presentan. Comprender estos procesos en esta escala temporal larga, pues es vital para poder proteger y poder conservar todos los procesos y la estructura de los ecosistemas. También nos ayuda, como decía, a determinar las generalidades y los patrones emergentes, a conectar sobre todo las causas y el efecto en los procesos biológicos, tanto de impactos naturales como antrópicos. Tenemos que la ecología del paisaje aporta un marco de integración que hace factible esta visión transdisciplinaria del conjunto de los ecosistemas. Aquí volvemos a ver esta escala o esta gráfica de espacio y tiempo, donde los diversos componentes de un paisaje, que son factores humanos, servicios ecosistémicos, por ejemplo, el sistema terrestre, la biodiversidad, el cambio global, pues van actuando en diferentes momentos, en diferentes puntos de escala y tiempo, y que al final necesitamos tener una idea de todos ellos en el tiempo. Este tipo de estudios aporta un marco conceptual, teórico, metodológico, transdisciplinario, o sea, permite hacer una aproximación integral y sintética, tomando en cuenta esta conectividad entre elementos del paisaje, entre elementos de la sociedad, entre elementos globales, o sea, y elementos regionales y locales. Se utiliza este enfoque metodológico basado en el trabajo interdisciplinario, integrando esta visión en conjunta, donde intervienen diversos especialistas.
La finalidad de este estudio pues, es tener una aproximación prospectiva del uso racional de los recursos naturales a través de la planificación de un uso sustentable del paisaje. En esta figura podemos ver como dos grandes directrices en estos estudios de ecología del paisaje. Tenemos a la geografía y a la ecología, y alrededor tenemos un sinnúmero de ciencias que son auxiliares y que son necesarias para que se pueda llegar a este tipo de enfoque. En esta figura, por ejemplo, vemos los diferentes elementos que tiene un paisaje, o sea, que van desde las geoformas, que van desde las coberturas que hay vegetales o coberturas de uso humano. Y todo esto, como hay flujos de materia y energía, y por ejemplo los componentes podemos tener al clima, la vegetación, flora, la hidrología, la litología, el suelo, el relieve. Todo esto nos va a dar como resultado el paisaje que estamos observando en este momento, ¿no? Y no podemos dejar de lado al hombre como el principal transformador del paisaje. También es importante reconocer que la magnitud espacial y el grado de homogeneidad de los elementos del paisaje está en función del nivel de jerarquía específico de análisis y depende del detalle con que se esté observando un paisaje determinado. Es común, cuando hablamos de estudios a nivel paisaje, escuchar términos como cuenca, corredores, este tipo de unidades que nos vienen a dar idea de la unidad mínima que estamos analizando dentro del paisaje. En la figura de aquí abajo podemos ver cómo puede cambiar, por ejemplo, nuestra perspectiva por ejemplo, de salud de un ecosistema, dependiendo a la escala que lo estamos analizando. Si lo analizamos en una escala grande, o sea, vamos a tener una panorámica y conforme nos vamos acercando, vamos viendo las diferentes estructuras o diferentes procesos que hay. La literatura pues menciona que para poder llegar a un análisis con el enfoque de paisaje y sobre todo, bueno, con un enfoque a estudios de largo plazo con enfoque de paisaje, tenemos que tener claras las causas, el problema que queremos analizar, las consecuencias, las oportunidades y los resultados esperados. Todo esto es parte de lo que se conoce como teoría del cambio. En este ejemplo, es un ejemplo de Chile, ahí hicieron esta teoría del cambio enfocándose en el problema central, por ejemplo, de la mala salud de los ecosistemas costeros marinos, cómo ponen en riesgo los estilos de vida y la subsistencia de las comunidades costeras. Y ahí vemos que identificaron, por ejemplo, la sobreexplotación, el mal manejo de los recursos marinos, falta de fiscalización, vigilancia y monitoreo, pesca ilegal, y bueno, vemos otros. Y como consecuencias de este problema central, vemos que hay, por ejemplo, disminución en los stocks pesqueros y se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Podemos tener, o sea, en otros temas también vemos la disminución de actividades productivas y fuentes de trabajo que generan un aumento, por ejemplo, de la pobreza. Vemos la disminución de la resiliencia de los ecosistemas costeros, se aumenta la fragilidad y hay una pérdida de especies clave y disminución de los servicios ecosistémicos. Bueno, entonces como vemos, las diferentes consecuencias pues las atacan diferentes especialidades, ¿no? Hay consecuencias sociales y hay consecuencias ambientales. Bueno, posteriormente, por ejemplo, puedes identificar las oportunidades que hay para poder remediar estas consecuencias, por ejemplo, como la implementación del manejo pesquero para la parte pesquera, herramientas de ordenamiento espacial costero marino para tratar de que haya
de que estas actividades, las actividades productivas no se vean, no presionen tanto al sistema y puedan seguir. Y incorporación de aspectos bioculturales, conocimientos tradicionales, locales, etc. Y finalmente, pues nosotros tenemos unos objetivos que van a ser nuestros resultados esperados y lo que vamos a tratar de, a lo que vamos a tratar de llegar a través de esta teoría del cambio. Por ejemplo, en el caso de la sobreexplotación pesquera, vamos a tratar de que los recursos pesqueros y la pesca ilegal se reduzcan y así aseguren aseguren ecosistemas saludables, prósperos y estables. Y en el caso, por ejemplo, de la parte social, que una vez asegurando la parte ambiental, aseguramos igual fuentes de trabajo, diversificación de actividades, etc. Bueno, esa es una ligera introducción. Ahora, ¿cuál es el camino que bueno, desde mi punto de vista, que he estado en el laboratorio de producción primaria a lo largo de mucho tiempo? ¿Cuál es el camino que se ha seguido para tratar de llegar a este enfoque? O sea, es un camino muy largo, es un camino difícil. No es que uno pueda llegar y abordar como una persona, o sea, como persona individual o como laboratorio, no puedes abordar todo lo que incluye un enfoque, o sea, un estudio a largo plazo con enfoque de cuenca. O sea, necesitas esa interacción con los diferentes... con las diferentes especialidades, necesitas esta transdisciplinaridad. Y bueno, sin embargo, en el laboratorio, pues ¿cómo comenzamos? Pues se comenzó haciendo la caracterización de componentes. En el caso de nuestro laboratorio, pues manglares, pastos marinos, calidad de agua, fitoplancton. Se empezaban haciendo los muestreos, tratando de ver la variación espacial, o sea, a lo largo del año, cómo se daba esta variación. Dependiendo igual de los proyectos, porque por lo general las personas que financian los proyectos de ciencia, pues no consideran ni el largo plazo, ni el tener un equipo grande que incluya diferentes especialidades. Entonces tienes que ir avanzando así pasito a pasito, y por ejemplo aquí les presento un ejemplo de lo que fue mi tesis de licenciatura, en la cual habían habido varios años de datos, aunque aquí solamente era del 2000 hasta el 2003, pero habían ya un antecedente de datos por ejemplo, de la salinidad y otras variables hidrológicas. Y, por ejemplo, en 2002 pasó el huracán Isidoro. Entonces, gracias a que se tenían todos estos datos de largo plazo, pudimos identificar en qué variables había un efecto de un evento natural, como un impacto, como un huracán, ¿no? Y también, gracias a que continuamos ese monitoreo, pues se pudo identificar en qué momento se alcanzó la resiliencia, o al menos volvió al estado en el que se encontraba antes de ser impactado por el huracán. Bueno, una vez que ya, bueno, y como este ejemplo, pues también se tienen ejemplos, se han estudiado componentes de las partes de pastos marinos, de la parte de fitoplancton, de la parte de manglares. Entonces, ya al tener un pool de datos en el largo plazo, eso nos permite a nosotros como investigadores poder identificar valores de referencia y a través de ellos sí poder establecer los umbrales en los cuales se mueve el sistema, o sea, tomando en consideración las variaciones, por ejemplo, naturales que tienen, por ejemplo, por época climática o por eventos, por ejemplo, de surgencia, en el caso de Yucatán, que son cíclicos o que tienen una repetibilidad, ya sea anual o a cada determinado tiempo. Entonces, gracias a esos datos de largo plazo, pues se han podido o se pudieron obtener información, por ejemplo, de cómo clasificar la costa. O sea, primero identificar zonas afines,
o sea, zonas que se parecen o que son muy parecidas en el punto de vista hidrológico, en el punto de vista, sí, de diferentes componentes hidrológicos y biológicos, como pastos marinos y manglares. Entonces, a partir de toda esta información, tú puedes identificar zonas afines y sabes en esas zonas, bueno, en el caso de Yucatán son 4 zonas, cuáles son los valores entre los cuales se mueve el sistema. Y entonces así podemos identificar cuando hay un valor atípico, entonces ya tenemos que buscar cuál es la fuente de este cambio. Y si este cambio está generando una respuesta en el ecosistema, que el ecosistema puede manejar o puede ser resiliente a él, o si de plano no puede sin ayuda regresar al estado en que se encontraba. Bueno, a partir de estos estudios, posteriormente, pues ya pudimos se pudo hacer integraciones, por ejemplo, en este caso, es parte de mi tesis de doctorado, la parte del diagnóstico fue mi parte de maestría. Entonces, en el caso, cuando ya teníamos muchos datos y de muchos componentes, de muchos elementos del ecosistema, entonces sí ya podíamos definir, en este caso, pues definimos una cuenca artificial, ya que pues en Yucatán no tenemos ríos superficiales, entonces definimos una unidad, o sea, como unidad de estudio una cuenca, y delimitamos de acuerdo a más o menos de los patrones hidrológicos, o sea, los patrones de vegetación, que nos da una idea de más o menos de cómo está la hidrología subterránea, y delimitamos por el tipo de información que hay disponible, que es a nivel municipal. Y en este caso, pues lo que estudiamos era el efecto de las actividades en la cuenca en la condición y en la salud de los ecosistemas costeros. Entonces, en este ejemplo, pues es la parte de Celestún, y por ejemplo ahí hacíamos la identificación de las diversas actividades, o sea, por ejemplo, cuántas hectáreas hay de área urbana, la población, cuál es la densidad, cuál es la población total, la ganadería, cuáles son los números de la ganadería, de la porcicultura, de los cultivos, de la avicultura. Y en este caso, pues se conjuntaron todos ellos y a través de ciertos factores que hay para saber cuánto es el aporte que están haciendo de nitrógeno y fósforo, se determinó la cantidad que se estaba yendo, por ejemplo, al freático y lo que estaba llegando hacia la costa. Entonces ahí, en el caso de Celestún, pudimos identificar que la actividad que mayor le pegaba a las concentraciones de nitrógeno y fósforo era la avicultura. Y luego eso lo asociamos con la condición de los manglares y con la condición del agua de la laguna, con la condición del agua marina. Y ya posteriormente lo asociamos a un servicio ambiental que fue, en este caso, fue el almacén de carbono a lo largo de este transecto que iba de tierra adentro hacia el mar. También con todo este tipo de información que se generó pues, en el largo plazo, también ya fuimos capaces de poder conjuntarla y más o menos entender mejor el sistema, por ejemplo, con la figura de aquí abajito, que es un capítulo de un libro o de unas memorias, no recuerdo bien de qué fue, pero ahí pudimos integrar todo el conocimiento que había, bueno, y generados no solo por una persona, claro está, pues fueron otras tesis de doctorado, otras tesis de licenciatura, y información que había en la literatura cuando algunos colegas extranjeros venían a estudiar algún aspecto que nosotros no teníamos la capacidad, pues también la integrábamos en este estudio, por ejemplo, para ver los flujos de materia entre manglares, entre diferentes procesos que ocurren en los manglares, como descomposición, la productividad, cómo se está reflejando eso, cómo está ingresando al sistema, a la laguna, más o menos tener una idea de cuánto está ingresando por las descargas de agua subterráneas. Bueno, y cómo se dan también cómo se da esta conectividad, por ejemplo, en el caso del sedimento, o sea, todo está conectado, ahí tenemos
componentes de pastos marinos, del fitoplancton, del manglar, y etcétera. Y bueno, todos estos flujos o componentes en un momento dado pueden modificarse, o sea, tanto las cantidades como los procesos en sí, por la actividad humana. Este es otro ejemplo que les presento, que es por ejemplo, es en el caso de los manglares. La doctora Claudia, desde el inicio igual de licenciatura, empezó a estudiar los manglares de Yucatán y gracias a sus estudios a largo plazo igual se pudieron identificar el proceso a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos en este estudio se tiene desde el 99 hasta el 2004, pero están en continuo incremento el conocimiento de esta parte de productividad. Y gracias a estos estudios, bueno, pues en el caso de otro sitio, por ejemplo, Progreso, pues también se pueden identificar o se han identificado áreas impactadas, se han identificado cuáles son los principales problemas, por ejemplo, en el caso de Progreso, los diferentes elementos del paisaje, pues vemos que son manglares saludables, manglares degradados, hay carreteras, hay caminos, hay rellenos, hay una mancha urbana grande, entre comillas, está el manglar degradado, etcétera. Entonces vemos que hay, por ejemplo, carreteras sin pasos de agua suficientes, se identifican puertos de abrigo artificiales, hay construcciones sobre humedales, rellenos del humedal, desechos urbanos, etcétera. Y bueno, al final todo este conocimiento, pues generado tanto en el tiempo, pues nos ha ayudado a que el laboratorio pueda tener el conocimiento suficiente de los ecosistemas como para, o el entendimiento suficiente de los ecosistemas para poderlo llevar ahora sí a una transformación de lo que sería deseable, o sea, a través de la restauración y poder identificar igual cuáles sitios, o sea, la restauración en sí, no, bueno, más bien este tipo de estudios nos ayuda a identificar cuáles son los sitios que nunca van a poder recuperarse ante un impacto humano. Por ejemplo, en el caso de los humedales de Progreso, y o sea, en el caso de los humedales de Progreso, como su salud, su estructura, su función ya está deteriorada. Cuando viene un huracán, eso los hace más propensos bueno, hay un efecto acumulado más bien, que hace que no se puedan recuperar. Entonces, ahí, por ejemplo, se identificaron que ese tipo de ecosistemas nunca sin intervención o cambio van a poder regresar a su estado natural, y entonces ahí es donde se decide hacer una restauración, aplicando métodos de ingeniería ecológica, como mejorando la hidrología, haciendo centros de dispersión, etcétera. Y bueno, ahí también en esos sitios es necesario hacer los estudios a largo plazo, porque cada componente por ejemplo, de este paisaje de manglar va a tener diferente tiempo de recuperación. Otro ejemplo que les comparto de algún estudio, este es un estudio que se planteó, por ejemplo, fue un monitoreo integral con visión a largo plazo del sistema de pastos de Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde participamos. Sin embargo, bueno, se hizo un muestreo, un año de muestreo, si no mal recuerdo, pero ya no se le pudo dar continuidad porque a pesar del estudio tan interesante que se realizó, pues ya no había financiamiento, entonces ya no se pudo dar continuidad. Ahí el enfoque que se utilizó era buscar las fuentes principales de disturbios, sus niveles de respuesta y resiliencia a través de estos indicadores correctos. Entonces, primero se procedió igualmente como cuando estás empezando en un sitio, en hacer una caracterización, identificar los estresores, los controladores, etcétera. Ahí, por ejemplo, identificábamos que habían diferentes, o sea, el disturbio nos iba a dar como resultado diferentes tipos de paisaje en las praderas marinas.
para poder igual llegar a cuáles son los estresores o cuáles son los factores que están determinando la estructura observada del paisaje, pues fue necesario hacer estudios de la columna de agua, del sedimento, de la caracterización estructural y espacial de los pastos, y ya en conjunto pues llegar a la condición que estaba exhibiendo. Aquí pues algunos ejemplos de la heterogeneidad que habían. También aquí denotar la importancia que, por ejemplo, tienen los sensores que se quedan fijos, o sea, que nos van a dar datos de alta resolución. Esto nos va a permitir identificar fenómenos a otra escala, una escala más pequeña, o sea, como variaciones diurnas y estacionales de alta frecuencia, ¿no? Y también nos va a ayudar a identificar, en este caso, por ejemplo, hubo un vandalismo de un sensor, entonces vemos que hasta aquí llegó y después fueron datos que nos pudieron tomar porque se llevaron el sensor. De igual forma, pues se incorporan nuevas técnicas, o sea, conforme va pasando el tiempo se incorporan nuevas técnicas. En el caso de este estudio, pues se trató de integrar lo que eran estudios isotópicos para poder ver si en qué arrecifes el nitrógeno estaba enriquecido principalmente por actividades antrópicas, ¿no? Y ahí hubieron dos arrecifes en los cuales, si lo ven en el mapita, pues son los que están más cerca de la población, y ahí es donde se encontró una mayor relación de que el nitrógeno venía de fuentes antrópicas. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver la gran variabilidad que había, o bueno, la variabilidad que había en cuanto a la porción de cobertura de pasto en las diferentes islas. Vemos cuál fue la menor, ahí en rojo, y las mayores en azul. O sea, las menores son mucho menores al promedio, y las mayores pues también son mayores al promedio. Entonces vemos, hay zonas con pastos, hay zonas sin pastos, pero o sea, a través de los estudios de largo plazo y a través de integrar diferentes componentes es como podemos llegar a saber qué es lo que nos está determinando que en ese punto específico sí hay y en esta otra no hay. Y eso puede ser por factores naturales o por factores antrópicos como lanchas que pasen, etc. Bueno, en este estudio también se estudiaron lo que son número, tamaño y diversidad de parches como indicadores de la conectividad y la fragmentación. Por ejemplo, en donde había una mayor diversidad de parches entremezclados, había una mayor complejidad y mayor diversidad y resiliencia. Cuando el paisaje era simple y homogéneo, tenía con gran fragmentación, pues ahí aumentaba, esta simplicidad aumentaba la vulnerabilidad. Aquí también, bueno, a través de este estudio también, por ejemplo, se identificó que en el sistema arrecifal, pues los pastos marinos de parches complejos reflejaban una baja perturbación, mientras que en los parches que mostraban formas más simples, y habían algunos indicios de impacto antrópico, los pastos marinos eran más densos. Aquí podemos ver en esta gráfica de abajito que tenemos que la alta perturbación estaba asociada a la dimensionalidad fractal ponderada simple y la baja perturbación a una dimensionalidad fractal compleja. Aquí vemos, por ejemplo, comparación de dos arrecifes. O sea, en uno tenemos que hay una fragmentación, hay una mayor cobertura, y en el otro vemos menores coberturas, muy localizadas. Entonces, ahí o sea, el estudio a largo plazo nos hubiese permitido identificar a qué se debían estas cuestiones. En este caso, pues
la calidad o la salud de las cámaras de pastos, pues fueron identificadas a través de realizar la caracterización, la ponderación y la categoría. Y así se estableció la categoría de bueno, regular o malo. Finalmente, pues utilizando la condición de todos los arrecifes, pues se determinó cuál era la condición del sistema arrecifal veracruzano. Bueno, finalmente, o sea, nada más les quiero platicar que la plataforma que nos está ofreciendo Lanresc, sí, bueno, si ven en los estudios anteriores, estamos en el camino de llegar a este enfoque de cuenca, pero debido a que se necesita que haya esta transdisciplina, por ejemplo, de la parte social, en eso no se ha llegado, no se ha concretado este tipo de enfoque. Sin embargo, vemos que la plataforma del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera es una plataforma óptima o muy acertada, que llegó en un momento muy acertado para poder abordar estos estudios a largo plazo con el enfoque de paisaje. Ya que parte de su función es evaluar la capacidad de los sistemas y comunidades costeras y adaptarse a perturbaciones a través de servicios técnicos, investigación disciplinaria e interinstitucional. El principal objetivo es poder estudiar la resiliencia del socioecosistema, o sea, de la parte social y la parte ambiental. Y eso únicamente se puede hacer a través de estos estudios transdisciplinarios y que sean a largo plazo. Y como uno de los grandes logros que yo veo del Lanresc es la integración, al menos si no me equivoco, son 8 observatorios costeros. O sea, se está iniciando con la determinación del índice de estado trófico para estos observatorios. Ya se realizaron las salidas de campo, ahora vamos a hacer los análisis. Y ya vamos a tener entonces una base para comenzar esto que esperemos que a través de este laboratorio, a través de la colaboración de muchas instituciones y de muchos investigadores, se pueda llegar a tener estos datos tan valiosos que son de largo plazo, que puedan orientar, que puedan orientar a las políticas públicas, que puedan integrar a la sociedad en esto, ¿no? Y también el laboratorio pues ha realizado estas herramientas de difusión fabulosas que en algunos casos, bueno, en el caso de la tarjeta de reporte de la costa yucateca, para la parte hidrológica, sí fueron creados a partir de datos a largo plazo. Y sin embargo, esto nos da la oportunidad de ir mejorando conforme pasa el tiempo, ir teniendo más datos y poder ir integrando más componentes, por ejemplo, más parte del componente social, y poder llegar en realidad a hacer estos estudios con enfoque de cuenca. Y ya finalmente, pues gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido mucho. Y si tienen alguna pregunta, también les comparto ahí las redes sociales y mi correo igual si necesitaran alguna cosa. Gracias, es todo. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que está bastante interesante. Voy a empezar con lo último que dijiste, ¿no? El Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera está esforzándose en justamente lo que dijo la doctora Sara, aprovechar toda esta información de los diferentes observatorios costeros o socioecosistemas en los que colabora el laboratorio para hacer mediciones, digamos que de forma simultánea. Y bueno, como lo dijo la doctora, estamos como laboratorio trabajando en ello, y ya habrá nuevas propuestas y los resultados previos, ¿no? De estas campañas. La verdad es que son bastante impresionantes, porque están en los observatorios que tenemos tanto en la parte del Pacífico como en la del Golfo. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros aquí en este webinario. Les recuerdo que estamos con la doctora Sara Morales Ojeda,
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB en la unidad de Mérida, y nos acaba de hablar sobre los estudios de largo plazo con enfoque a nivel de paisaje. Y bueno, hay algunas preguntas en el chat, se las voy a ir haciendo Sara, y los invito a todos a que si tienen más dudas o comentarios, pues los pongan también en el chat para irles dando seguimiento. Nos preguntan un poco de lo que nos mencionaste al inicio, si nos lo puedes repetir. Cuando hablas de largo plazo, ¿a qué periodo te refieres? ¿Cuánto es largo plazo? ¿Cuánto es corto plazo? ¿Son meses, años, décadas? Si nos puedes hablar un poco al respecto, por favor. Claro, bueno, los estudios a largo plazo se consideran a partir de 5 años. Idealmente serían décadas, pero al menos en la literatura manejan a partir de 5 años como estudios de largo plazo. Yo creo que todos los estudios son importantes, o sea, tienes que comenzar con escalas pequeñas para que puedas definir, por ejemplo, en mi experiencia, o sea, pues se inician en sitios nuevos para saber, o sea, con muestreos a lo largo de un año, para poder saber cuál es la variabilidad interanual. Y luego ya también, pues conforme pasan 1, 2, 5 años, pues ya tienes una idea de cómo funciona el sistema, y dependiendo de tu objetivo, pues ya puedes escoger en qué época vas a hacer los estudios. Por ejemplo, en el caso de Yucatán y la parte de agua, a través, bueno, primero de mi tesis y de lo del ordenamiento costero, pues hacíamos muestreos por época climática, norte, secas y lluvias. Se hizo creo que por 2 años o 3, y ya después, pues ya identificamos en cuál era la época en la que, si queríamos llevarlo a largo plazo y que pudiéramos se pudiera financiar, o sea, en qué época, o sea, un muestreo anual de todos los componentes, y en la época de julio y agosto. ¿Por qué? Porque en esa época es cuando toda la gente, por ejemplo, de la ciudad está en la playa, y es donde puedes identificar si está habiendo algún impacto. Gracias, Dena. Sí, gracias, Sara. Pues justo esto también nos hablaba sobre la problemática de que pues pueden tener proyectos súper ambiciosos y bien bonitos, pero si se acaba el presupuesto, pues ya muchas veces no se le puede dar el seguimiento adecuado, ¿no? Pero también por el otro lado nos mencionaste que gracias a que ustedes tenían este set de datos, se pudieron identificar ciertas modificaciones causadas por el huracán Gilberto, ¿no? Entonces, ojalá los que nos estén viendo quieran cooperar para seguir haciendo estos estudios de largo plazo. Nos preguntan aquí, ¿cuáles son los retos de este tipo de estudios a los que nos podemos enfrentar? Pues principalmente creo que es el económico y la necesidad la necesidad de gente, de tesistas, de servicios sociales que te puedan ayudar a generar y a procesar los datos, porque a veces sí generas una gran cantidad de datos, pero no hay la forma de procesarlos. Y pues lo otro, y es donde yo creo que el Laboratorio de Resiliencia Nacional de Resiliencia Costera va a ayudar mucho, es a obtener este tipo de financiamientos a largo plazo que no, pues el gobierno, pues ya ves, tiene una caducidad de 6 años, y pues no hay una como que continuidad ni en las prioridades ni en nada, ¿no? Entonces a veces seguimos haciendo lo mismo, pero cambiándoles el nombre para poder encajar en sus propuestas, ¿no? Ok, entonces uno de los grandes retos justo sería ¿no? La parte económica y la parte de recursos humanos. Si alguien quisiera participar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te contactan al correo que apareció en la pantalla? ¿Qué pueden hacer? Ya nos dijiste, ¿no? Servicios sociales, pero también podrían estar trabajando con ustedes en estas residencias. Invítanos aquí a todos para que puedan participar en los proyectos en los que están. Te invito porque ya nos pasó una vez. Bueno, o sea, sí. La otra vez abrimos una convocatoria, o sea, para quien se interesara pudiera apoyarnos en diferentes aspectos, y la verdad es que sí hubo una gran demanda,
que ya ni me di abasto, ni yo ni mis compañeros, en, en responder. Pero, por ejemplo, para aspectos muy, muy específicos como residencias y como tesis, o sea, sí está abierto el laboratorio para ese tipo de interacción. O sea, para voluntariados te digo que sí nos llegaron igual N y a veces creo que ni pudimos contestar todos. Bueno, pues ya saben, si quieren hacer su licenciatura, bueno, su tesis de licenciatura o servicio social residencias, pues pueden contactar, ¿no? Y sí, la ventaja o la desventaja de los voluntarios es que la gente coopera porque quiere, pero a veces le sale otro voluntariado por otro lado y pues abandonan los proyectos, ¿no? Entonces es complicado hacer el seguimiento de este tipo de colaboración. Tenemos otra pregunta y nos dicen, desde la ignorancia, ¿cómo se puede identificar que el nitrógeno era de fuentes antrópicas y no era de forma natural? Creo que se refería a esa parte en donde nos compartiste la gráfica, en donde estaban midiendo los valores de nitrógeno en este trabajo. Sí, las relaciones isotópicas, bueno, hay ciertos valores que ya estudiados que nos dicen cuál es la fuente. O sea, si nos da un valor, no recuerdo, ahorita no me puedo recordar el valor, pero básicamente es así. O sea, hay como que en members, o sea, por ejemplo, pastos, o sea, sabes cuál es la relación isotópica de los pastos marinos, sabes cuál es la relación isotópica, no sé, de las CAM, de tierra adentro, de la C4, de tierra adentro, y en función de ello puedes establecer esas relaciones. O sea, conforme tu valor se acerca más al valor de catálogo, por decirte, que tiene el componente que estás evaluando, pues así es como puedes saber. Claro, entonces nada más sería, lo que hicieron ustedes es irse hacia los valores de referencia establecidos y a partir de ahí dijeron, bueno, pues esto es de y ese es el valor, por ejemplo, del manglar, ese es el valor de los pastos, este es el valor de vegetación terrestre, este es el... Entonces, donde tú identificabas valores terrestres, o sea, terrígenos, o sea, pues asumías que ahí había una mayor conexión entre lo de tierra, los eventos de tierra hacia el mar. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más y esta me parece que hace referencia a cuando nos estabas hablando de estos trabajos de restauración de manglar en ciertos sitios. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena hacer trabajo de restauración para los sitios en donde ya se sabe que por sí mismos no se van a recuperar? Y si que no se recuperen cierto tipo de manglares en ciertas zonas y no es como una parte natural, una parte de la vida, y si deberíamos dejarlos pues así, ¿no? A ver qué hacen ellos solitos, o si los tenemos que estar ayudando. Bueno, es que por una parte tienes que, con la pérdida, por ejemplo, específica del manglar, pues estás perdiendo diversos servicios ecosistémicos. Y la parte de restauración, lo que haces es crear las condiciones y, o sea, sí, pues, o sea, obviamente sí vale la pena hacer restauración en sitios que naturalmente no se van a restaurar, porque estás perdiendo funciones, estás perdiendo servicios ecosistémicos, las relaciones socioecológicas están viendo afectadas. Entonces, pues yo pienso que se tienen que realizar estas obras, pero no son obras, o no es que estés plantando arbolitos, sino que estás restaurando, o sea, desde el fondo el sistema. O sea, estás restaurando la hidrología, estás restaurando los valores que tenía el suelo, el sedimento, los valores de salinidad, los hidroperiodos, y esto pues te lleva, por ejemplo, en el caso de la Ciénega de Progreso, que es el caso que yo pues más cerca estuve, pues ahí con la restauración hidrológica pues vinieron aves, por ejemplo, se empezó a inundar el sitio, ahora hay caracoles, que eso le sirve a la gente para comer, para vender. Cuando regresan las aves, pues igual empiezan a ver
más cuestiones turísticas, hay más entradas de dinero, o sea, sí es necesario, yo creo que sí es necesario hacer esto. Bueno, al menos en el caso de estos sitios aquí en Yucatán. Ok, muchísimas gracias y también coincido contigo, ¿no? En que no importa si no lo está logrando el sistema de manera natural, pues sí hay que Lo echarle que una sí, pues manita. es costoso, o sea, es carísimo, o sea, siempre es más, ahí sí es más caro el caldo que las albóndigas. Ok, pero pues sigue valiendo la pena, ¿no? Como lo mencionas. Bueno, nos hablaste que estás trabajando por parte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en esta super mega ultra campaña, que es la campaña TRIX, la campaña de eutroficación. Y también sabemos que colaboras con los proyectos de Carbono Azul. Actualmente, ¿en qué proyectos están colaborando en la península de Yucatán? Pues ahorita básicamente, pues yo estoy abocada a la parte esta de TRIX, o sea, con toda la información de los observatorios costeros, pero en el laboratorio hay diferentes proyectos, hay pues diferentes proyectos de restauración, de mitigación del cambio climático, eh, hay cuestiones de florecimientos algales nocivos, etcétera. Ok, muchísimas gracias. Y estos también se podrían integrar, ¿no? La gente que quisiera Sí, participar. claro, sobre todo lo que tiene que ver con manglares sí requiere de mucho apoyo de mucha gente, porque es algo pesadito, pero es bonito, pero pesadito. Sí, como todo. Perfecto. Bueno, nos estamos acercando al final de esta emisión, doctora Sara. Agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Al final de la charla, la doctora habló sobre las tarjetas de reporte, entonces ya les pegamos, el equipo aquí de comunicación de la red, les pegó el enlace en donde pueden compartir, en donde pueden revisar las publicaciones de las cuales nos habló la doctora Sara. De estas tarjetas de reporte, nada más les recordamos que ya se publicó la tarjeta digital y estamos en la elaboración de la tarjeta de alacranes y también en la tarjeta de Celestún, que esperemos que salgan a la luz muy, muy pronto y podamos seguir viendo reflejado pues todos estos trabajos a largo plazo que se han estado haciendo pues en este caso en la península de Yucatán y de los cuales nos habló la doctora Sara. También en esta página pues pueden ver otra información que nos compartió la doctora Sara, que habla sobre estos pequeños videitos en donde podemos ver pues parte del trabajo que realiza el Observatorio Nacional de Resiliencia Costera. Si no hay más preguntas, entonces le agradecería mucho a la doctora Sara Morales su participación en este webinario. Nos veríamos, bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Deneb, un placer. Muchísimas gracias y esperemos contar con su asistencia para el viernes 19 de noviembre. El viernes vamos a tener la presencia del doctor Ángel Merlo, que nos va a hablar sobre las trayectorias históricas de los servicios ecosistémicos hídricos en la cuenca de Copalita. Y finalmente, como último anuncio del día, los invitamos a las 2 últimas mesas de análisis y discusión del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, las cuales se van a estar realizando en el mes de noviembre, en un par de semanas, y la última la vamos a tener en el mes de diciembre. Y con eso terminaríamos nuestras mesas de análisis y discusión del 2021. Y quien no haya podido ver las mesas anteriores, los invitamos a nuestra página de YouTube, en donde pueden revisar el material con el que estuvimos trabajando. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.